Hola, soy Jorge Molina y hoy nos toca compartir el contenido de un quinto video de esta serie de 6 videos relacionados con la carga de auto eléctrico a batería en cargadores domiciliarios. Eh, los videos anteriores pueden consultar los links que están detallados más abajo para conocer los antecedentes que ya hemos considerado y analizado en detalle. Eh, Este quinto video se basa en el diseño que hemos realizado en los videos anteriores, sobre todo en el cuarto, en cuanto a las protecciones y a los conductores. Eso ahora se lleva sobre diferentes circuitos de instalaciones de estos cargadores y además se complementa con lo que se describe en la normativa vigente. Veamos, por lo tanto, el contenido de este video. En el video anterior nos referimos al cálculo de las protecciones y el dimensionamiento de la sección de los cables. En esta oportunidad estamos visualizando acá lo que es un esquema simplificado de una vivienda unifamiliar. Lo primero es una representación de lo que podría ser la disposición de las protecciones en el tablero general. Vemos la unidad de medida, después el interruptor general automático IGA integrado a las sobretensiones permanentes y transitorias. Después, un diferencial y un termomagnético, que son las protecciones del circuito respectivo para carga PCS. Y después, lo mismo, diferencial y termomagnético para el circuito de carga tipo Wolbos, no sabe. Este diagrama unifiliar, lo primero que representa es las opciones que habrían de potencia instalada que podríamos encontrar en alguna vivienda que tengan tarifas del tipo BT1. Y a continuación, ya en el tablero, vemos acá el interruptor general automático IGA integrado a la protección de sobretensiones. De este interruptor salen los circuitos necesarios para los consumos de la vivienda, los circuitos respectivos de la vivienda para sus electrodomésticos y equipos propios de la vivienda. Y paralelamente a ello, a través de un medidor, hacia los circuitos de carga del tipo SAVE y PCS. Cada uno de los circuitos de carga está protegido por la pareja de protección diferencial más termomagnética. A la salida del tablero, hacia donde están instalados los elementos de carga, están los cables, que vimos anteriormente cómo calcular su sección. Estos cables fase neutro y tierra, en el caso del cargador PCS, llegan directamente a un tomacorriente ubicado lo más próximo posible al estacionamiento del vehículo. Este tomacorriente idealmente debe ser del tipo Chuco para que no hayan adaptadores entre el tomacorriente y el enchufe propio del cargador PCS. Debería ser de al menos de 16 amperes este tomacorriente. Una opción al tomacorriente tradicional es instalar un tomacorriente del tipo GFCI, que cumple la función equivalente a la protección diferencial, pero ahora dedicada exclusivamente a este tipo de cargador. Son opciones que uno puede observar en lo que se especifica para la instalación de este tipo de cargador de emergencia que va directamente a un tomacorriente. A diferencia del otro cargador, que sus líneas de alimentación, fase neutro y tierra, llegan directamente al interior del cargador y ahí al interior se efectúan las conexiones, sin tomacorriente entre medio, directamente alambrado en su interior. A eso también se agrega el cableado respectivo del sensor para la función de gestión dinámica de la carga. Ese cable apantallado trenzado llega también directamente al cargador, en su interior se alambra, se hacen las conexiones y con ello el cargador puede efectuar la medición del consumo de la vivienda y con ello
cumplir con la función de gestión dinámica de la carga. Por acá es importante destacar que siempre puede haber un vehículo acá cargándose. No es factible cargar simultáneamente un vehículo con el tipo de cargador PCS y otro simultáneamente en el cargador tipo Wallbox. Estos cargadores no se comunican entre ellos, no tienen cómo gestionar la carga y repartirse la potencia disponible que hay en la vivienda hacia uno u otro lugar. No es factible. Eso se logra mediante otras soluciones que vamos a ver en el próximo video, que tienen que ver cómo cargar simultáneamente dos vehículos en una misma vivienda. Bueno, lo otro que se representa acá en el diagrama es la conexión de tierra, un asunto bastante importante, dado que los cargadores en general tienen una función de monitoreo y test, en algunos casos conocida como GMI. Con esta función, antes de efectuar el proceso de carga, o sea, como una condición para iniciar la carga, esta función realiza un test al estado de la conexión de tierra para verificar la continuidad desde el vehículo mismo al SABE y medir la impedancia de esa tierra. Si hay un error de conexiones de la tierra o la impedancia excede el valor definido, se impide la carga. Así de importante es asegurar que se cumplan todas las condiciones necesarias establecidas en la normativa en esta referencia que se indica acá. Para complementar lo que vimos en el diagrama unifiliar anterior, acá he copiado los esquemas que se definen en la normativa de RIC número 15 en su figura 15.4.1. Yo copié 3 de los circuitos que tienen que ver con viviendas unifamiliares y son para la carga tipo 3, es decir, con cargadores de tipo SABE. Vemos acá los 3 esquemas de la normativa, una explicación de las notas y otro de las siglas que utiliza. Todo extraído directamente copiado desde la normativa. El primer esquema es un caso especial, se explica acá, que es para cuando el cargador SABE se encuentra a una distancia menor a 3 metros del tablero general. Y en ese caso, si se cumple esa distancia de 3 metros o menos, no es necesario instalar o agregar protecciones en el tablero general eléctrico de la vivienda. Basta con que el cargador tenga esas protecciones. Por ejemplo, protección contra sobretensiones del tipo transitoria, que cuando se presenten se deriven a tierra. Protección termomagnética contra sobrecarga y cortocircuito. Y la protección diferencial para fugas de corriente de sensibilidad de 30 mA del tipo B, como se indica acá en su código. Entonces se simplifica bastante el circuito sin necesidad de incluir estas protecciones en el tablero cuando la distancia es menor de 3 metros. Pero si esa distancia es mayor de 3 metros, tenemos lo que muestra el esquema 2, que en el tablero general eléctrico se deben incluir las protecciones que hemos conversado. Termomagnética, diferencial y sobretensiones. En el cargador, por otro lado, no es necesario que estas protecciones estén, porque ya está protegido el sistema en el tablero. En el caso que sí existan, como se indica en el esquema número 3, las protecciones en el tablero van a estar condicionadas. ¿A qué? A que se cumpla el principio de selectividad y coordinación entre protecciones. Selectividad vertical. Eso significa que siempre debe operar la protección más cercana al punto de la falla y nunca debe afectar a otro circuito de la vivienda. Por ejemplo, en este caso ahí tenemos un diferencial en el cargador y otro en el tablero. Cualquiera de ellos que opere no interrumpe otro circuito de la vivienda, dado que no existe en el tablero, más aguas arriba,
una protección diferencial común a los cargadores y a la vivienda. No existe. Por lo tanto, aquí la selectividad no sería tal, digamos, ¿ah? Aún así, la normativa establece de que el diferencial que está en el cargador debe ser tipo B de 30 mA y el del tablero tipo A de 300 mA. Esto permite que asegurar la operación al tener una sensibilidad de 30 mA, siempre va a operar primero el diferencial que está instalado en el cargador. Hay otras opciones en que para que esto se cumpla también le agregan que tiene que ser un diferencial del tipo selectivo. En ese caso, la selectividad apunta directamente al tiempo de disparo y la característica de sensibilidad a la corriente. O sea, se mueve en los dos ejes, corriente y tiempo. Otro caso que también tiene que ver con la selectividad es el termomagnético, ¿no? Vemos acá que también hay un termomagnético en el cargador, otro en el tablero. Y en este caso sí se da, digamos, de que el IGA es común al circuito de carga y a la vivienda. Vimos en el diagrama anterior que del mismo IGA se distribuyen por un lado el circuito de carga y por otro lado los circuitos que van a la vivienda. Por lo tanto, si llega a haber una falla en el circuito de carga y no operan los termomagnéticos, ya sea el que está en el cargador o en el tablero general, pero dedicado al circuito, podría operar el IGA y en ese caso la vivienda quedaría sin energía. Dado eso, es importante que exista esa selectividad, ¿ah? Y la cual se podría ver cuáles son las parejas de termomagnéticos, incluido el IGA, que aseguran la selectividad. Hay, como vimos antes, hay aplicaciones que tienen los mismos fabricantes de termomagnéticos, de protectores de sobrecarga y cortocircuito, que permiten ver qué elementos son los que se deben poner para asegurar esta selectividad. Bien, lo otro que podemos agregar acá son las notas que aparecen en la documentación. La primera de ellas, esta que tiene las siglas REM, se refiere, como pueden ver acá, a la protección diferencial que tenga la posibilidad de monitoreo y control remoto, es decir, una protección diferencial que pueda ser restablecida remotamente, ¿no? Desde, por ejemplo, un dispositivo móvil. Después se indica acá los pines de los cargadores pilotos que vimos en el primer video, CP y PP, ¿no? Que ya está bien definido eso. También después está SGC. SGC lo describen aquí como gestión de carga y vimos la necesidad de que siempre preocuparnos de que los cargadores de tipo SADE todos tengan esta funcionalidad de gestión dinámica de la carga, pues simplifica grandemente el proceso y aumenta mucho su grado de automatización, haciendo el proceso muy simple para el operador que esté o el dueño del vehículo. Una funcionalidad un poco similar, SPA, pero está más, como dice acá, orientada a edificio, donde puede haber desde una cometida que se alimentan varios cargadores para distintos propietarios. Y en ese caso esta funcionalidad asegura que nunca se exceda la potencia máxima que tendría esa cometida, ¿no? Y eso hace gestionando qué vehículos entran en carga y cuáles no. Y finalmente se explica acá un protocolo de comunicación estandarizado, ¿no? Que es válido en el tipo electrolinera y autoservicio, dice acá, instalado en bienes nacionales de uso público. Eso con respecto a esta figura que permite complementar lo que hemos conversado, bastante completo, los componentes que tiene cada uno de los circuitos. Bien, hemos concluido este video número 5, que trató sobre los esquemáticos de las instalaciones de los circuitos de carga. El próximo video, video número 6,
tratará sobre la selección de los cargadores y también el tema de qué tecnologías hay o procedimientos para la carga de 2 vehículos en forma simultánea. Y finalmente vamos a analizar un checklist de instalación. El video 6 lo conocerán pronto cuando les llegue una notificación, o bien si ya está cargado, copio más abajo el link respectivo. Entonces nos vemos en este video número 6. Muchas gracias.